Hola, yo soy Pau Buñuelos. Bienvenidos a La Sobremesa, espacio culinario en donde desempolvamos recetas, contamos historias, anécdotas y platicamos de personajes que han impactado o son relevantes en el mundo de la gastronomía. Temas que hemos pasado de largo, pero son ideales para la sobremesa. Así que tengan a la mano su digestivo favorito, pónganse cómodos y que comience la charla. Hoy les voy a contar la historia sobre un platillo mexicano muy antiguo. Sus orígenes son desde la época prehispánica, en donde solían comerlo en funerales o rituales de importancia. Hoy en día lo asociamos a las fiestas patrias, en Navidad, reuniones o los días jueves en algunos restaurantes que lo ofrecen al 2x1. Lo encontramos de diferentes colores, ingredientes y hasta veganos, pero el principal ingrediente no cambia, que es el maíz, y les estoy hablando del pozole. ¿Pero qué es? Bueno, este platillo es un caldo preparado con granos de maíz, pero específicamente de maíz cacahuacintle, carne de puerco, pollo o incluso mariscos. Es acompañado con rábanos, lechuga, cebolla, chile y orégano. Lo encontramos de color verde, que este color característico se lo dan las pepitas de calabaza, el pozole rojo, que lleva una salsa de diferentes chiles secos, y el pozole blanco, que es la base de los anteriores y en cuanto a sabor es el más ligero pero delicioso. La palabra pozole proviene del náhuatl pozole, que significa espumoso, y eso es porque cuando ya está cocido el maíz, se abre o revienta y da la apariencia de espuma. Así que el primer paso para la preparación del pozole es poner a cocer el maíz cacahuacintle en agua con unas cucharadas de cal. A este proceso se le conoce como nixtamalización. La palabra nixtamal también proviene del náhuatl, nixtli y tamayi, que quiere decir ceniza y masa. La nixtamalización sirve para eliminar la cascarita fibrosa que cubre el grano, además de que mejora el sabor, aroma, color y hace que sea más fácil de digerir para el cuerpo humano, además de liberar niacina, que es una vitamina de gran importancia. Asimismo, convierte el grano en una fuente de calcio, hierro y fósforo. También este proceso mata algunos hongos que pueden provocar enfermedades como la pelagra o raquitismo. Otro dato importante de la nixtamalización es que es una técnica que surgió en Mesoamérica y es utilizada desde la época prehispánica y que hoy en día se sigue utilizando, y no solo en México, sino en diversos países por su gran beneficio. Pero bueno, ya que tienes nixtamalizado tu maíz, se pone a cocer junto con la carne y huesos de cerdo o pollo por algunas horas. De este paso se obtiene la base del pozole blanco. Su historia. Cuenta la historia que en la época prehispánica los mexicas guerreros, cuando capturaban a un enemigo de su mismo rango en el campo de batalla, regresaban victoriosos a la ciudad de México, Tenochtitlan. El cautivo era llevado al templo mayor y era ofrendado en una piedra de sacrificios, en donde los sacerdotes hacían una incisión por debajo de la caja torácica y ahí introducían la mano para sacar el corazón. Creían que al salir el corazón salía una especie de esencia, y con el derramamiento de la sangre y su muerte, el sol y las múltiples manifestaciones de vida quedaban alimentadas. Posteriormente se dice que el cadáver era rodado por la escalinata del templo mayor y el guerrero que lo capturó debía de recuperar el cuerpo y llevarlo a su casa para dar inicio a un ritual sagrado. Ya en la casa del guerrero, al cuerpo del cautivo le eran cortadas las extremidades porque se consideraban sagradas. Las ponían a cocer en agua con maíz para que se ablandaran y posteriormente se desmenuzaran. Esta carne era utilizada para hacer lo que conocemos ahora como pozole. Esta comida ritual se repartía entre la familia del guerrero ganador y los habitantes del barrio. La connotación de comer la carne del vencido era un ritual, ya que tenían la idea de que al comerla les daría la fuerza de esta persona y les daba una sensación de poderío e ímpetu. Un detalle a destacar es que reservaban el muslo derecho para enviárselo al tlatoani, porque se consideraba que ahí se concentraba la carne con mejor sabor y textura. El muslo izquierdo y los brazos eran otorgados a la gente del guerrero que lo había capturado. Sin embargo, de acuerdo a su cosmovisión, el captor no podía consumirlo. Este pozole de guerrero era llamado tlacatloayi, que significa maíz desgranado de hombre o maíz de hombre. Esta historia nos la relata Fray Bernardino de Sahagún en la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Se dice que el pozole era dedicado al dios Xipetotec, al que se le atribuía la regeneración del maíz, haciendo una relación simbólica del deshoje de la mazorca con el desprendimiento de la piel. Hay historias que cuentan que Moctezuma consumía guisados de carne humana, pero Bernal Díaz del Castillo menciona en la historia verdadera de la Nueva España que nunca lo vio, así que deduce que podría haber sido carne de venado o de xoloescuincle o de humano.
Finalmente, con la llegada de los españoles fue que se dio el cambio de carne de humano por la carne de puerco en el pozole, ya que se dice que el puerco y el humano tenemos un sabor y una textura muy similar. ¿Cómo es que descubrieron eso? ¿Acaso lo probaron? Hoy en día, existe una gran variedad de estilos de pozole. Esto depende de la región, familia y gustos de cada quien. A continuación les voy a platicar de algunos. El pozole blanco. Este es el más popular y clásico, sin salsa y con el sabor natural de maíz. Puede ir con pollo o cerdo. Es más común en Ciudad de México, en Guerrero, Colima y Puebla. El pozole rojo. Este es muy famoso por su gran color y el más conocido es al estilo Jalisco. Su base es un pozole blanco que le agregan una salsa de chiles secos molidos. Va con carne de cerdo principalmente, pero también puede ser de pollo. Es famoso en Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Zacatecas. El pozole verde. Su base es pozole blanco y se le agrega un tipo de mole verde hecho con pepitas, hojas de pasote, rábano, chile, etc. Según cada región. Este se hizo popular en Guerrero porque además le agregaron chicharrón y aguacate en la parte de encima. Pero también hay otros pozoles que son pocos conocidos pero muy deliciosos. Por ejemplo, el pozole seco de Colima. Este pozole es blanco, pero a diferencia del pozole de otras regiones del país, como su nombre lo indica, no tiene caldo. Es de consistencia muy espesa, va con carne de cerdo y es servido en un plato extendido o sobre tostadas. También encontramos el pozole de caguama. No es de la que se imaginan. Este pozole es de Chilpancingo, Guerrero, y el grano de maíz es de un elote a punto de madurar que es conocido como caguama. Además lleva frijol negro y va con pollo o cerdo. Tradicionalmente se debe de preparar en horno de leña. Y uno muy parecido al anterior es el pozole de elote, también llamado elopozole, pozolillo o pozolín, y este es preparado con mazorcas tiernas. Va con pollo, cerdo, chile poblano y tomates verdes. Lo podemos encontrar en Jalisco, Aguascalientes, Guerrero, Sinaloa y Michoacán. No podía dejar atrás el menudo norteño, que es un pozole rojo que en lugar de cerdo lleva pancita de res y lo encontramos en el norte de México, de Tamaulipas hacia Baja California. También existe el pozole batido, lo encontramos en Michoacán. Este pozole, su principal característica es que se deja cocer el maíz colorado por bastantes horas. Va con puerco y res y antes de servirlo se bate lo suficiente en la olla para que se disuelva lo más que se pueda. Asimismo existe el pozole de mariscos. Lo encontramos principalmente en las costas y su base puede ser pozole blanco o rojo. Finalmente tenemos el pozole vegetariano y vegano, que la carne la sustituyen con setas, hongos, champiñones o flor de calabaza, y para la proteína se le agrega garbanzos. Cabe destacar que el pozole integra productos de diferentes grupos de alimentos, que en sí mismo aportan los nutrimentos que nuestro cuerpo necesita en una de las comidas del día. Por ejemplo, el maíz, el cereal, el pollo, el cerdo, la proteína y la lechuga, rábanos, etcétera, los vegetales. Sin embargo, es importante cuidar las cantidades que comemos de pozole para no perder el balance ni sobrepasarnos. ¿Ustedes qué pozole conocen? ¿Cuáles me faltaron nombrar? ¿Y cuál es su pozole favorito? Como pueden ver, el mío es el verde. Y bueno, esta fue la historia del pozole. Espero les haya gustado. Regálenos un comentario en la parte de abajo de qué les pareció este episodio. También escríbanos si ya conocían esta historia o si saben otra, por favor compártanosla para ir aderezando y hacer más amena esta sobremesa. Finalmente suscríbanse al canal, denle like y clic a la campanita para que les avise cuando sale otra charla. Yo soy Pau Buñuelos, curiosa gastronómica y tragona por excelencia. Y como siempre, es un gusto compartir la mesa con ustedes. Nos vemos en la siguiente sobremesa. ¡Adiós! Por cierto, si van a visitar las pirámides, tengan cuidado al bajar. No sean que den un mal paso y... pozole.